Luz y verdad, niños, el día de hoy vamos a hablar sobre las fracciones. Cuando nosotros tenemos la unidad dividida en varias partes iguales, a cada una de esas partes se le llama fracción. En pantalla tenemos la fracción 3 décimos, donde el número 3 viene a ser el numerador, el cual representa al número de partes iguales que se han tomado de la unidad. Y tenemos el número 10, al cual se le llama denominador, y representa el número de partes en que se ha dividido la unidad. Para comprender esto, veamos la siguiente figura. En este caso, la figura se ha dividido en 8 partes iguales, lo que nos indica el denominador. 8 partes iguales. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales, de las cuales se han tomado 5, que es lo que nos indica el numerador. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos otra figura. Tenemos aquí la fracción de 30 centésimos. 30 centésimos. La unidad ha sido dividida en ¿cuántas partes? En 100 partes iguales. En 100 partes iguales. De las cuales estamos tomando nosotros 30 partes iguales de las 100 en que ha sido dividida la unidad. Veamos la siguiente figura. Tenemos 9 catorceavos. La unidad ha sido dividida en ¿cuántas partes? En 14 partes. No nos olvidemos, el denominador nos indica en cuántas partes es dividida la unidad. ¿Y cuántas partes hemos tomado de la unidad? Estamos tomando en este caso 9. 9 partes de la unidad, que es lo que nos indica el denominador. Si podemos observar la figura, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes. 9 partes de las 14 en que se ha dividido la unidad. Pasemos ahora a ver la lectura y escritura de una fracción. Para leer una fracción, primero vamos a nombrar al numerador y luego al denominador, teniendo en cuenta lo siguiente. Si el denominador se encuentra entre el 2 y el 9, entre el número 2 y el número 9, la fracción se va a leer medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos o novenos. Veamos la figura. Tenemos aquí 5 octavos. El denominador está entre el 2 y el 9. Veamos el siguiente caso. Si el denominador es 10, 100 o 1000, se lee décimos, centésimos o milésimos. En este caso, observemos la figura B, tenemos 30 centésimos. Denominador 100. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente caso. Cuando nuestro denominador no corresponde a ninguno de los casos anteriores, entonces nosotros vamos a aumentarle la terminación avos. Veamos la figura C. Tenemos 9, primero el numerador, no se olviden, 9 catorceavos. Le estamos aumentando esta terminación avos. Vamos a ver la representación de una fracción en la recta numérica. La recta numérica puede ser dividida en cuantas partes iguales se requiera y cada división representará una fracción. En este caso, la fracción está dividida en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veamos otra vez por este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 partes iguales. La fracción nos dice 5 sextos. 5 sextos. Entonces, la recta está dividida en 6 partes iguales y estamos tomando 5 partes. Veamos. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Continuemos. ¿Cómo se clasifican las fracciones? Las fracciones se clasifican en 3 grandes grupos. En primer lugar vamos a ver
la clasificación de las fracciones por su valor con respecto a la unidad. Tenemos la fracción propia y la fracción impropia. La fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador, por lo tanto, la fracción es menor que 1. Veamos los ejemplos. 6 octavos, 1/4. El numerador menor que el denominador. Pasemos a ver las fracciones impropias. Son fracciones impropias cuando el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, la fracción es mayor que 1. Veamos los ejemplos. 6/4 y 9/6. El numerador mayor que el denominador. Prosigamos. Las fracciones según su denominador se clasifican en fracción decimal y fracción ordinaria o común. La fracción decimal es cuando el denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, 1/10, 25 centésimos, 45 milésimos. Y una fracción ordinaria o común es cuando el denominador no es una potencia de 10. Por ejemplo, 3 octavos, 6/17, 17/41. Veamos el último grupo en el que se clasifican las fracciones. Por el grupo de fracciones tenemos las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Veamos las fracciones homogéneas. Es un grupo de fracciones en el que sus denominadores son iguales. Veamos los ejemplos. 6 novenos, 5 novenos, 17 novenos, 3 novenos y 1 noveno. Este grupo de fracciones es un grupo de fracciones homogéneas, ya que todos los denominadores son iguales. Veamos ahora las fracciones heterogéneas. Es un grupo de fracciones en el que sus denominadores son diferentes. Veamos los ejemplos. Tenemos 5 séptimos, 8 quintos, 2 sextos y 5 décimos. Como podemos ver, estas fracciones tienen los denominadores diferentes. En consecuencia, es un grupo de fracciones heterogéneas.